Buenas noches Rafael, ¿cómo están? Buenas noches, Sí. bien, bien, gracias. Bueno, ok, ya dimos las buenas noches, ya estamos bien, pero no me habían escuchado nada, ni habían escuchado nada porque no había encendido otra vez los micrófonos. Pero ya nos estamos escuchando todos. ¿Cómo estás, David? Jaime o David, ¿cómo te decimos, Jaime? David Martínez, Jaime, ¿cómo te decimos? Jaime está perfecto, ¿eh? Jaime, la mayor parte de las personas que me conocen, mis amigos me llaman Jaime, entonces por mí está bien. Jaime David. Jaime David, siento que me están regañando, entonces Sí, dejémosle a Jaime, por favor. me acuerdo así como que la mamá, tu mamá, Jaime, David, ¿no? De hecho, casualmente siempre es Jaime David, ven para acá. Y ya sabía que ya me tocaba una regañiza, entonces prefiero mantengamos como Jaime. Muy bien, Jaime. Otros les dicen de otra forma, pero ahorita no están en la transmisión, o sea, les dicen con nombres artísticos, pero mejor no los quememos, ¿verdad, mi estimado Rafa? Así es. Bueno, pues como bien saben, Jaime es o gerente de marketing de Koblenz Electric México y esa marca, la conocemos desde hace años, ¿a poco no, Rafa? Y cuéntanos. Sí, 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 desde que estábamos pequeños, yo recuerdo muy bien en ese entonces los anuncios de la devoradora, ¿no? Que era Koblenz, Ajá. que era una aspiradora con dientes, etcétera, ¿no? Por ahí deben de andar en YouTube ese tipo de anuncios, pero sí es una empresa que tiene ya muchísimos años en el mercado y que, bueno, ahora se ha especializado en muchas cosas más aparte de lo que hacía antes, ¿no? Pues cuéntanos que ahora sí que ya sabemos de la marca, pero tú estás en una parte muy específica de la marca, mi estimado Jaime. Cuéntanos tú qué Sí. haces. Yo estoy encargado de la parte de marketing, en especial en la parte de energía. Eh, sí, como bien el área de marketing lo que hace es lanzamiento de nuevos productos, diseño, toda la parte de pricing, la parte de publicidad es la parte sexy, se puede decir, es la parte de publicidad, la parte de entrevistas, por ejemplo. Pero por otro lado tenemos la parte de profit, de ventas, objetivos anuales, toda la parte de planeación estratégica y revisar cómo vamos contra la competencia, toda la parte más analítica. En Ujú. esa parte es en la que yo estoy enfocada. Y en específico en la división de energía, toda la parte de reguladores, no breaks y supresores. Y la parte de digital. Ok. Jaime, es interesante saber esto, sobre todo porque no hace mucho platicábamos con alguien de este tipo de dispositivos que se han convertido en algo clave, sobre todo para cuestiones de hospitales, ¿no? De funcionamiento de aparatos, etcétera. Se han convertido, digamos, en dispositivos de misión crítica que pueden salvar una vida, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido el movimiento de no break, supresores, reguladores, todo esto. Y sobre todo, te digo, pensando en que ahora la gente tiene que trabajar mucho en casa, los hospitales, corporativos, pymes, etcétera. Sí, mira, casualmente no se tenía en México arraigada esta cultura de la protección de los aparatos electrónicos. Koblenz, haciendo un poco de remembranza años atrás, Koblenz nace haciendo productos para la protección de los aparatos electrónicos, en específico las pantallas. Koblenz empieza con los reguladores de voltaje. Así es como empieza la marca, con los reguladores para proteger las pantallas de bulbos que antes, pues, con una variación de voltaje se fundía el bulbo y era carísimo. Prácticamente tenías que reemplazar tu pantalla o tu televisión de CRT, se puede decir, que tenía cinescopio. Conforme va pasando el tiempo, la tecnología ha ido evolucionando y obviamente toda esta parte de tecnología, la parte de protección de energía y de protección a los aparatos electrónicos ha ido desarrollando y evolucionándose de igual manera. Ahorita justo pegó el tema de pandemia, el tema de estar todos guardados en casa y el tema de hacer homeschooling, home office y la parte de hospitales y productos se puede decir, esenciales.
Entonces, ¿cómo impacta todos estos productos de energía de manera positiva? Uno, ¿por qué? Porque ahorita, en estos casi 2 años que llevamos de pandemia, lo que estábamos viendo es cómo evitar estar en contacto con otras personas y tratar de resguardarnos y tratar de la menor manera posible difuminar este tema de pandemia o esparcir el virus. En este esquema de quédate en casa, pues lo que hacías era resguardarte y tratar de que lo que tienes, cuidarlo. ¿Por qué? Porque pues el flujo de dinero no fue lo suficientemente bueno como para mantenerse. Por ejemplo, muchos establecimientos quebraron. Entonces, todo ese esquema de economía, de resguardo de economía y de salvaguardar los bienes que ya tenías, impactó muchísimo. Antes, pues se decía, se descompuso mi pantalla, no pasa nada, compramos otra y pues tan. Ahora no, ahora pues híjole, se descompone la pantalla y tengo que salir a comprar una. Tengo que ver la manera en cómo reponerla. Entonces ahí es donde el esquema de la protección y el resguardo de los aparatos electrónicos salió a la luz. ¿Y cómo los resguardas? Con productos de protección de energía, como un regulador de voltaje, un supresor de picos, y en dado caso que se te vaya la energía en tu hogar, un no break. No break. Oye, Jaime, perdón, bueno, Rafa, perdón. Vale, dale. Oye, Jaime, yo recuerdo efectivamente que hace años mi abuela, antes de encender su tele, encendía el regulador, era de un pedalito ahí, monón el asunto, y era así como que muy, muy fashion el aparato. Pero han salido un montón de marcas, incluso marcas que en México nunca habían llegado, y ya han llegado marcas a ofrecerte estos aparatos parecidos, similares o competencia. ¿Cuál sería para ustedes la diferencia que los marcaría con otras marcas? Mira, es muy fácil y a la vez un poco complejo. ¿Por qué? Porque si bien Koblenz, justo por eso empecé toda la historia de cómo nació Koblenz. Si bien tenemos más de 60 años, van a ser 62 años en el mercado, conociendo perfectamente cómo se comporta la energía en México. Entonces, pues somos expertos desde N cantidad de años atrás, ir desarrollando estos aparatos justo para el mercado mexicano. No es lo mismo crecer con esa sapiencia o con ese know-how de cómo funciona la energía en México a venir con un producto que viene de importación o que viene de otras marcas de competencia que son de otros países y que no conocen perfectamente el mercado como lo conocemos nosotros. Eso es una. Y dos, la calidad de los productos. Nosotros, al saber cómo se comporta y los requerimientos de las variaciones de energía que pasan en nuestro país, tenemos que cuidar muchísimo la calidad de los aparatos, de los semiconductores, de los chips, del cableado, de todos esos fierros que vienen dentro del regulador, porque un regulador, pues tú ves un regulador en la calle junto con el de Koblenz, pues, muy similares, pero por dentro, donde vienen los fierros, donde viene la tecnología y la innovación, son totalmente diferentes. Nosotros no lanzamos nada al mercado si no pasa 1000 veces las pruebas de calidad. Tenemos laboratorios certificados que lo que hacen es someter a pruebas a los productos, o sea, llevarlos a un límite. ¿Para qué? Para que cumplan, uno, las normas de calidad y dos, las excedan. Entonces, no es lo mismo que pase el producto las normas de calidad a que si tú sabes que por más que tú lleves al 110% la capacidad del producto, no le va a pasar absolutamente nada. Y eso pasa tanto en energía como en Floorcare, en línea blanca, en todas las divisiones de Koblenz. La mayor cualidad que tiene Koblenz ante la competencia es la calidad que le mete a los productos. Es inigualable. Rafael. Eso es prácticamente lo que nos puede diferenciar.
Jaime, creo que su principal laboratorio se llama Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Así es. O sea, pasa algo No, muy chistoso y en verdad, o sea, hablando de este tema, pasa algo muy chistoso porque en México sí las variaciones de voltaje sí son muy fuertes. Si nos vamos a otros países, prácticamente los reguladores no se venden. ¿Por qué? Porque sí tienen un sistema, igual es un tema de región, es un tema de infraestructura, son varios factores, pero no hay variaciones de voltaje. Se venden los supresores de picos, que son para las descargas eléctricas, los rayos por ejemplo, si prendes una licuadora. Pero esas variaciones que de repente venga 110 volts y se te vaya a 180 y luego caiga a 90, son muy comunes aquí en México. Entonces, pues somos expertos en esa parte. te iba a preguntar muy rápido, Jaime, nada más para que la gente entienda muy bien cuál es la diferencia entre un regulador, un no break y un supresor. Ah, claro que sí, mira. Son tres diferentes niveles de protección. El más básico son los supresores de voltaje. ¿Qué es un supresor de voltaje? Tú los has visto en las tiendas, en cualquier tienda de autoservicio o tienda especializada. Son las barritas multicontactos normales. Sin embargo, para que sea supresor, debe de tener protección en joules. ¿Qué quiere decir? Que estas tiras tienen varistores, son adentro, se llaman varistores como cerillitos, que lo que hacen es que si viene una variación de voltaje, una descarga, por ejemplo, que cae un rayo o hay una variación de pico, corta esa variación de voltaje y protege tu equipo, que no le pase esa variación. El tema aquí es que si tienen un tiempo de vida, el varistor se funde y es como un cerillo, tú lo prendes y ya pasó. Entonces tienen un tiempo de vida definido. El siguiente nivel de protección es un regulador de voltaje. El regulador de voltaje es el producto más común que existe para la protección de energía. Es una cajita negra que adentro trae un transformador, que es un embobinado de cables, con una tarjeta que va midiendo las variaciones de voltaje. Y lo que hace es, si hay para que se entienda un poco más, el voltaje no es un voltaje constante, sino son como ondas que suben y bajan y van en un rango de permitido. El rango permitido aquí en México es de los 95 a los 145 volts, siendo un promedio 120 volts. Por eso en las especificaciones siempre viene voltaje de salida o voltaje de entrada 120 volts, porque es el promedio. Si hay un voltaje por debajo de 95 o por encima de 145, pone en riesgo todos los aparatos electrónicos. ¿Y cómo los pone en riesgo? Uno, arriba de 145 ya es tan alta la temperatura que empieza a chicharrar o a quemar los microchips. Y si es por debajo de los 95, lo que pasa es que tienes un mal desempeño de tu aparato. Por ejemplo, en las pantallas no tienes la nitidez necesaria o empieza a ver como ese tipo de contrastes que empieza a mermar los LEDs, en caso que tu pantalla sea LED, o en un aparato en una consola, el desempeño de la consola de videojuegos. Entonces, lo que hace el regulador es acota esas variaciones al rango permitido. Si se va por encima de los 145, lo baja a los 145, a los 120. Si está por debajo, lo sube, de tal manera en que el regulador lo que hace es tal cual, regula ese rango de voltaje para que no tengas esa variación y tu aparato electrónico dure más. Y por último, el no break. El no break es un regulador, pero con una batería adicional. Y la función principal del no break es, si hay un apagón o un corte de energía, que se te vaya la luz o algo, tengas se puede decir, un tiempo de respaldo o de carga para poder salvaguardar todos los aparatos. Por ejemplo, en las consolas de videojuegos, cuando están jugando en línea, se va la luz, y si tienes tu modem conectado a una web y tu consola de videojuego, tienes el tiempo suficiente para guardar, seguir en línea, despedirte y cerrar y protegerlo. Si estás en clase o si, por ejemplo, estuviéramos en una videollamada y yo estuviera
como ahorita, en una entrevista, y yo estuviera en mi Wi-Fi y se va la luz, pues ya me fui. O sea, ¿por qué? Porque pues se apaga el módem. Lo que hace el no break es te da ese suministro de energía necesario. Nuestros no breaks tienen suministros de energía que van desde los 34 hasta los 73 minutos de respaldo. O sea, estás hablando de un tiempo considerable para poder salvaguardar todos tus equipos. Y esos son principalmente los 3 tipos de protección. Ya de no breaks, ya sí te vas a otros esquemas ya que son más industriales y etcétera. Pero los 3 diferentes niveles de protección son reguladores, supresores y no breaks. Oye, Jaime, yo no te puedo decir qué marca tengo utilizando acá de no break, porque empieza con una K, y bueno, luego te digo de qué. Dice Co, bueno. Pero oye, ahora además, como decía Rafa, con el home office y estas cosas, pues ha habido mucha demanda de dispositivos electrónicos. Cada vez tenemos más dispositivos. Y ahora con el Buen Fin se supone que van a llegar más dispositivos. ¿Cómo cuánto tendría que invertir una familia para proteger sus equipos que tienen en casa, sus computadoras, pantallas? ¿Cómo cuántos? ¿Sabes? No es mucho, O sea, tenemos diferentes niveles de protección dentro de la parte de reguladores. Por ejemplo, te voy a hablar de reguladores, que es lo más común que pueda adquirir una familia. Tenemos desde los que tienen 600 watts de protección, que eso te alcanza para una pantalla, tu consola de videojuegos y tu computadora. Hasta los 2000 watts, que ahí sí puedes conectar N cantidad de dispositivos. Entonces, siempre y cuando no sobrepasen los 2000 watts. ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos equipos quieres proteger? Pues, si estamos hablando que una familia en promedio tiene alrededor de 2 o 3 pantallas, pues necesitas 2 reguladores, 2 o 3 reguladores máximo. ¿Por qué? Porque donde está la pantalla, por lo general está la consola de videojuegos y la puedes conectar ahí, en el mismo regulador. O si uno en cada cuarto, pues estamos hablando que aquí en el DF, por ejemplo, en la Ciudad de México, perdóname, en la Ciudad de México la mayor parte son departamentos de 2 recámaras, pues sí, tienes uno en cada recámara y uno en la sala, son 3. O sea, no estoy pensando arriba de 3 reguladores. Ya 3 reguladores ya pues sí es para una familia más demandante. Pero en promedio yo esperaría 3 reguladores nomás de un nivel de protección media entre 600 y 800 watts, que prácticamente están entre los 400 y los 700 pesos de nuestra marca, entre 400 y 700 pesos, dependiendo del lugar de donde se adquieran. Entonces, estamos hablando que si nos vamos al más caro, si es por 2,100 pesos, y por 2,100 pesos estarías protegiendo alrededor de, estamos hablando como unos 40,000 pesos. Sí, si contamos que tienen las pantallas, un precio de ticket promedio de 10,000 pesos por pantalla, más las consolas, que no son nada baratas, que estamos hablando en un precio promedio de los 10,000 pesos por consola de videojuegos. Y si estamos hablando de una computadora, pues una computadora promedio te cuesta 8,000 pesos, 9,000 pesos. Sí. Entonces, si tu inversión, o sea, si tú estás viéndolo como una inversión, sí, es mínima. Estás hablando de menos del 10% lo que tendrías que invertir para proteger esos aparatos contra lo que te pudiera costar si hay una descarga eléctrica y se vuela la pantalla, o se vuela la consola de videojuego, o se vuela tu impresora o tu computadora. Sí, y hablamos de pantallas compradas en Coppel, pero como Rafa se las compra en el Palacio de Hierro y son de 80 pulgadas, pues es una lana, ¿no? Lo que tienes que proteger, ¿no? Acuérdate que soy totalmente payaso. Así es cierto. Bueno. Entonces sí, ahora, ojo, también en México, perdón que los interrumpa, porque por último, ojo, aquí en México, muchos de los aparatos electrónicos no te hacen válida la garantía por variaciones de voltaje. Entonces, si falla tu pantalla
o tu aparato de videojuegos, o tu consola, o lo que quieras, el aparato que tengas electrónico, y hay variación de voltaje y falla, la marca, no, el fabricante, vaya, claro, no te hace válida la garantía. Son muy pocos los que te hacen válida esa garantía. Y eso seguro debe venir en la letra chiquitita, ¿no? En la mini letra, mini letra, pero sí. Bueno, pues Jaime David Martínez, gerente gerente de marketing de Koblenz Electric México, o gerente de marketing. Es que como se oye más caché, Senior Marketing Manager, o sea, wow. Pero es gerente. Es gerente, es una gerencia al final del día. Bueno, pues como las pláticas son de 20 minutos, llevamos 22 minutos. ¿Algo más que quieras preguntar, Rafa o David? Digo, Jaime, lo que quieras decir. Jaime, yo te pediría que nos hagas así muy puntualmente una recomendación para la gente, ¿no? Que sobre todo pensando que viene el Buen Fin y que viene Navidad, que es cuando los niños piden aparatos y cuando los papás se compran pantallas para ver el Super Bowl, etcétera. Entonces, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué le recomiendas a la gente que nos oye? Yo les recomiendo protejan sus aparatos electrónicos. Es una inversión que en verdad vale muchísimo la pena. Es muy fácil protegerlos, y en verdad nosotros nos manejamos un eslogan y es muy cierto. Koblenz vale menos que cualquier reparación. Entonces, cualquier reparación de cualquier aparato electrónico es mucho más cara que adquirir un regulador de voltaje que te va a durar muchísimo tiempo. Tan solo basta un ejemplo, el regulador de pedal que estaba comentando Hugo al inicio, es Koblenz, por cierto. Es Koblenz y a la fecha sigue durando, o sea, sigue funcionando. Y un regulador que puede funcionar 10, 15, 20 años, sin problemas. Entonces, mi recomendación es adquieran un regulador de voltaje, un no break por si quieren un suministro de energía, pero no dejen sus equipos sin protección. Bueno, pues hubiera visto, bueno, que lo cheque el campus aquí, el video después en Facebook y en YouTube, porque a lo mejor por eso le fallaron las pantallas Samsung, mi estimado Rafa. Ya ves que tanto se queja. Sí, se queja mucho de las pantallas Samsung que se queman. Dice, bueno, en fin, no es cierto, yo no creo que se quemen. No es cierto, es un mito. Bueno, algo más, Jaime, Rafa. Muchas gracias, Jaime, por la información y bueno, estaremos pendientes ahí para reconectarnos en breve. Claro que sí. Este Buen Fin hay ofertas. Busquen en nuestra tienda en línea, tenemos hasta 30% de descuento en productos. Entonces, no pierdan la oportunidad de darse una vuelta a nuestra tienda.koblenz.com.mx. Se van a encontrar muy buenas ofertas este Buen Fin. Bueno, ahí luego hablamos de ¿cómo se dice? Luego hablamos con David, con Jaime. ¿Por qué te digo David? Siempre te digo David, pero en fin, Jaime. Luego hablamos ahí de los... Dime como tú quieras. Ahí hablamos luego de esas promociones que hubiera estado chido poner ahí un descuento extra para los que nos ven aquí. Pero bueno, luego lo hablamos y pues ya nos vamos, mi estimado Jaime, mi estimado Rafa. Nos escuchamos el próximo jueves. Ahí pues, está por confirmarse otra entrevista, pero si no, aquí ya estará seguramente el Tecnologeek y Adrián Campos para echar rollo sobre tecnología. Gracias, Jaime. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente, cuídense. Gracias, Rafa. Nos vemos. Bye. Gracias, Jaime. Espérame, Rafa.